Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias por acudir a esta invitación. Mi nombre es Nancy Marrero, yo soy la presidente del capítulo de ICF en la República Dominicana. ICF celebra desde el año 1999 la Semana Internacional del Coaching, con varias actividades en cada uno de los capítulos que estamos, que alrededor somos en este momento como 139 capítulos, y vi unos datos ahí que en mayo ya somos 56,000 miembros. ICF República Dominicana, para dar inicio a esta gran semana, quiso convocar a dos asociaciones de coaching en República Dominicana. La ICC, ahí está Sonia Colombo. Sonia, gracias por estar aquí. Y ADO Coaching, ahí tenemos a nuestro querido Franchi, que también nos acompaña. Para dar inicio a esta semana con una conversación inspiradora, motivadora, ¿de manos de quién? Pues nada más y nada menos que de nuestro querido Marco Leone. Yo voy a permitirle a Sonia y pedirle que lo presente, porque cuando estábamos organizando esta actividad, no es que yo no lo quiera, yo quiero muchísimo a Marco también, pero fue así como de su corazón que salió esa emoción por estar con Marco. Y bueno, yo quiero que Sonia presente a nuestro invitado a este gran banquete de hoy, a Marco. Sonia, adelante. Gracias, Nancy, y bueno, mi gratitud por invitarme, por abrirme las puertas a esta celebración, a esta fiesta del coaching que estamos celebrando todos los coaches, yo creo que del mundo. En un momentito yo voy a esta misma fiesta que se inicia también en Guatemala, es decir, que la virtualidad ha permitido tantas cosas mágicas como esta. Y de las cosas mágicas, no solamente de la virtualidad, sino que me brinda la vida, es poder estar con gente querida, con gente admirada, con gente que transforman vida. Una de esas personas es Marco. A Marco le conocí ya hace un tiempo en su ciudad natal, Córdoba, Argentina. Y cuando yo supe que Marco venía a República Dominicana, yo simplemente dije, no puede ser que un cordobés esté aquí, yo vaya a aprender todo lo que sé que voy a aprender. Y viví experiencia de meses, experiencias transformadoras. Esta mirada de Marco, de la vida, de todo lo sistémico, del coaching, de la profesión del coaching. Después por ahí, Marco, nos encontramos en la formación de supervisión. Sí, Tú como persona que tenía ya un camino recorrido y yo como aprendiz. Entonces, siempre que me encuentro con Marco en estos espacios son para aprender mucho, para transformarme en una deseada mejor versión de mí misma. Entonces yo deseo que esta noche sea el inicio de nuevas conversaciones y que nos permita mirar desde tu conocimiento, tu entrega, todas las distinciones que maneja esto de lo sistémico en el coaching. Gracias, Marco, por acompañarnos y feliz de estar aquí contigo. Gracias, querida Sonia. Gracias, Nancy. Gracias a todo el capítulo de República Dominicana. Gracias también a ICC, además de ICF, a todas las instituciones que nos acompañan hoy a festejar, porque hoy estamos de celebración. Y estamos de celebración porque nos encontramos primero. Así que gracias, Sonia, porque nuestro primer encuentro fue en Córdoba, pero no dijiste la parte más rica y más hermosa, que nos encontramos aquí porque tú me estabas invitando a aprender de tu mano sobre coaching de equipos en una experiencia hermosa que nos regalaste aquí en mi ciudad. Así que gracias también por ese hermoso comienzo. Y por esto de poder aprender juntos, porque yo he aprendido de tu mano, luego tú aprendiste de la mía, y ahora seguimos aprendiendo juntos en donde el camino nos lleva, y de eso se trata la vida. Yo creo que de eso se trata la vida. Se trata de crear un camino en donde nos podamos relacionar, no solamente para encontrarnos a compartir, sino para crear juntos. Así que de eso se trata esto, de crear juntos. Entonces yo quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, como para empezar.
si en vez de armar una especie de agenda, como si fuera una especie de clase magistral, hiciéramos de esto una conversación entre humanos que hemos llegado a estar vivos a la vida que tenemos hoy. Algunos tienen 10, 20, 30, 40, 50, 60 y vamos a parar ahí, pero alguno por ahí tiene hasta algún día más de eso, de años encima de vivir y caminar esta experiencia de estar vivos, así que no me vengan con que no tienen nada para compartir o decir ni siquiera de esto, de seguro tienen un montón. Entonces la pregunta es para ustedes. ¿Qué es lo que más les inquieta por lo cual están acá? ¿Qué significa para ustedes que tengamos una conversación sobre una mirada sistémica en el coaching? ¿Qué es lo que los atrapa de eso? Y entonces, en vez de convertir esto en una especie de grabación que lo podría haber hecho, enviarles directamente una grabación, un video, un audio con todo eso que podría decir y que también lo dirían mucho mejor los escritos en los libros, ¿qué tal si lo conversamos? Porque es lo único, pero lo único que no podemos reemplazar. Todo lo demás lo podemos hacer fuera, digamos, de estar juntos, pero lo que hace rico el estar juntos es que esto lo podemos construir de una manera única y sin un diseño previo. Entonces, empecemos al revés. En vez de Marco hablando, ¿qué tal si me cuentan ustedes qué es lo que más los inquieta de pensar sistémicamente el coaching y primero pensar sistémicamente la vida? ¿Qué tal si empezamos haciéndonos preguntas y viendo dónde nos llevan esas preguntas? ¿Quién se animaría a tirar la primer piedra a este hermoso lago reflexivo que vamos a crear juntos? Y ahí sí les voy a pedir a quien quiera, Nancy, o a quien esté a mano para darnos una manito, de invitar a quien quieran, puede ser escrito, puede ser alguien que levante la mano, ahí la veo a mi querida Luisa también. Pues vamos a conversar, vamos, a ver a dónde nos lleva la vida. Sí, tenemos aquí a Cecilia que dice que le inquieta leer correctamente los síntomas del equipo y cómo atenderlo. Eso nos comenta Cecilia Elisa. Luego vamos a seguir con Luisa, que está levantando las manos, y luego con Suki inmediatamente. Vamos adelante. Perfecto. Por favor, los entonces, vamos a abrirlo. Entonces empezaríamos... Okay, sí, perfecto. Empezamos, te escucho un poquito entrecortado, pero si te entendí bien, empezamos entonces primero por la inquietud de Cecilia sobre cómo leer correctamente los síntomas del equipo. ¿Algo así era la pregunta? Sí, exactamente. Bueno, a mí me gustaría saber si está Cecilia por ahí y nos quiere contar de qué se trata eso que está preguntando, porque síntomas de equipo, cuando uno habla de síntomas está hablando de que algo no anda demasiado bien, porque por eso vamos al médico y el médico nos pregunta qué síntomas tiene. Ya si los equipos tienen síntomas, tenemos que sospechar que los equipos son enfermedades en sí mismas, y me parece que eso no debe ser así, se debe estar queriendo referir a algo diferente que no es exactamente un síntoma. Así que, ¿qué tal si le damos la palabra y que nos cuente cuál es su inquietud? Adelante, Cintia. Cecilia, perdón. Dame un segundo, que ella dice que no puede reactivar el sonido porque tenemos... Ok, ahora mismo atendemos eso. Dame un segundo, Cecilia. Mira a ver ahora. Hola, buenas tardes. ¿Ahí sí me escuchas? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, mi pregunta era porque hablo desde la perspectiva de síntomas, como las cosas que usualmente le pasa a un equipo, ¿no? Entonces son cosas que usualmente se repiten o que no cumplen el trabajo o que se pelean entre ellos. ¿Cómo entender eso que les está pasando y cómo direccionarlos en una solución, ¿no? La más adecuada para ellos? Esa era como mi inquietud, porque sé que hay un mundo de cosas, pero ¿cuál sería la mejor forma de atenderlos así? Bien, wow, enorme la pregunta, hermosa pregunta, Cecilia, muchas gracias por la inquietud. Vamos a tener que sentar algunas bases para poder aproximarnos al menos a como a trazar alguna respuesta, porque podríamos hacer una respuesta digamos, muy abierta y que nos lleve como a distintos caminos, pero déjame trazar alguna línea sobre tu inquietud. ¿Qué sería, o para mí la pregunta sería, cómo mirar primero sistémicamente el trabajo en equipo? Esa para ahí
sería una pregunta como que nos podría aproximar un poquito a esto que tú estás preguntando. Y yo lo que te diría es esto. Si vamos a hablar de mirar sistémicamente, de lo que estamos hablando primero es de poner foco en algunos aspectos fundamentales de la vida. Uno de ellos, fundamental para poder hablar de mirada sistémica o de sistemas, es que la mirada sistémica, el primer foco lo pone en las relaciones entre las personas y en cómo las personas nos construimos o nos constituimos a través de con quiénes y cómo nos relacionamos. Y el lugar que ocupamos dentro de esa relación, porque al ocupar lugares armamos jerarquías y ahí podemos empezar a hablar de sistemas. Imagínense que si habláramos de una familia, no es lo mismo ser el hijo mayor que el menor, no es lo mismo ser el padre que ser la madre, no es lo mismo ser el abuelo que ser el tío, y no es lo mismo ser el esposo que ser el amante. Así que sí o sí tenemos distintos lugares en función de cómo nos constituimos en la relación. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando entramos en los equipos de trabajo, nosotros traemos con nosotros memorias. Memorias significa aprendizajes, pero también traemos predisposiciones corporales de aprendizajes que hemos hecho sobre qué significa para nosotros coordinar con otros y convivir con otros. O sea que los seres humanos somos bien interesantes porque creemos que la vida la manejamos a través de nuestra cabeza y nuestras ideas, y en realidad la vida la manejamos a través de las predisposiciones que tenemos. Y esas predisposiciones comienzan siendo, primero, fundamentales a través de la memoria corporal. O sea, el cuerpo nuestro, a través de la historia que tenemos, tiene memorias de las tradiciones, de los aprendizajes y de lo que considera que es correcto como forma de ser y de hacer algo a cada momento. ¿Qué pasa cuando nos reunimos en equipo a trabajar? Bueno, pues cada uno trae sus propias memorias, de sus propias experiencias. Muchas veces en esas memorias viene incluida la apertura a poder aprender de otros y a poder aprender de las diferencias que somos entre nosotros, y muchas otras veces no. Muchas veces lo que viene es la necesidad de ser fiel a una manera de ser o a una manera de hacer en función de lo que yo traigo como aprendizaje, como tradición, y eso entra en conflicto con el presente de compartir y de coordinar con quien tengo al lado. Entonces, un desafío fundamental en los equipos va a ser siempre reconocer si lo que nos ocupa y lo que defendemos en este momento para esta conversación, para esta decisión o para este diseño de acciones que estamos queriendo provocar, ¿lo estamos defendiendo mirando el futuro que queremos crear o lo estamos defendiendo mirando el aprendizaje que yo he tenido y considero que es fundamental para mí? Cuando uno se pone demasiado fiel a sus propias memorias, entra en conflicto con las memorias que no coincidan de los demás. Y ahí tenemos una decisión para tomar. ¿Qué voy a defender? ¿La relación presente con el otro o lo que yo sé hacer o aquello en lo que creo? Y esto es bien bonito como pregunta, porque es una gran reflexión para tener, pero no siempre nos sale muy bien. Todos aquellos que conviven con alguien saben perfectamente de lo que hablo, porque los conflictos que tenemos en la convivencia son meros conflictos de lealtad. Básicamente, uno entra en conflicto con alguien con quien convive porque la manera en que el otro se comporta o actúa no corresponde con las tradiciones y aprendizajes míos que yo traigo de mi casa, de mi trabajo anterior, de mi empresa anterior, de mi equipo anterior o donde sea. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una tensión continua entre el pasado y el presente. Una tensión continua entre lo aprendido e incorporado con aquello que queremos hacer juntos. Y si nosotros no tenemos la habilidad para poder reconocer esto y dejar, vamos a decir así como entre paréntesis, mi aprendizaje, no quiere decir que lo borre ni que lo niegue, sino que simplemente no lo ponga como marco de referencia, entonces voy a poder escuchar otros marcos de referencia, otras tradiciones, otros aprendizajes, otras maneras de ser y de hacer, y entonces veremos cómo podríamos crear juntos una manera de ser y de hacer que nos sirva para la coordinación actual. Si nosotros aceptamos que somos seres que más que orientados a la acción, estamos predispuestos a la acción, eso significa que tenemos contextos emocionales hacia las acciones. Nuestro gran desafío es crear lo que en las empresas solemos llamar una moral común, un clima común, un contexto emocional común. Y esa es la parte difícil de esto, porque en general somos buenos y estamos bien entrenados para poner contenido a nuestro decir, pero no somos tan buenos creando contextos. Y la creación de contextos implica la capacidad que uno tiene como líder para orquestar estados de ánimo en todos.
Y ese orquestar lo digo en serio, como si fuera una orquesta. Imagínense un director en una orquesta que invita a toda su maravillosa diversidad que tiene, porque tiene un montón de gente tocando instrumentos totalmente distintos, que cada uno a su manera toque la misma nota al mismo momento. Ese atonarse, ponerse a tono, es fundamental para poder vivirnos juntos en el mismo presente sin perder cada uno su propia individualidad y su propia tarea. Para eso es muy, pero muy importante reconocer cuando lo que yo estoy impulsando y lo que estoy defendiendo es una manera de ser o de hacer que viene de esta coordinación en el presente, y cuando estoy defendiendo una tradición o un aprendizaje o una fidelidad a una manera del pasado que ocurre en mí porque tengo cuerpo, y el cuerpo guarda los aprendizajes porque sirvieron en algún momento. La diferencia o la dificultad más grande que nuestro cuerpo tiene, si no ponemos una reflexión en el medio, es que no somos capaces rápidamente de distinguir si lo que nos sirvió nos sigue sirviendo. Y muchas veces tenemos maneras de ser, o tenemos estrategias o maneras de hacer que fueron muy útiles en determinado momento y ahora son exactamente lo que estorba el proceso de desarrollo o de creación de algo. Así que si ustedes me preguntan cuál es la mejor manera de poder ver cómo funcionamos en equipo, necesitamos gente que sean especialistas en conversar. Porque la habilidad de toda coordinación empieza en la habilidad de la conversación. Y nosotros en el coaching sabemos perfectamente que aquel que no aprende a conversar, no aprende a coordinar. Y como nosotros podemos conversar con otro, parece bien fácil y bien bonito lo que digo, pero quiero que sepan que es bastante complejo, porque para poder coordinar con otro tengo que conversar con el otro, pero para conversar con el otro tengo que parar de conversar en automático conmigo. Y yo estoy conversando con el otro, pero me estoy diciendo en automático también un montón de reflexiones que no las puedo parar porque funcionan por la misma mecánica de la memoria del cuerpo, que está todo el tiempo ese cerebro en actividad, y al hacer eso estoy conversando conmigo, conversando con el otro, y se mezcla la conversación con el otro, con lo que yo digo, con lo que siento, con lo que pienso, con lo que soy fiel, y en ese tironeo entre escucharme y escucharte es que se juega el trabajo de equipo, la convivencia entre las personas, y entonces absolutamente el bienestar. Así que el primer desafío es reconocer si somos capaces de conversar, y si somos capaces de reconocer si las dinámicas de relación que estamos teniendo las hemos elegido para nuestro presente, o si estamos atrapados en dinámicas del pasado. Esa es la primera invitación que haría. Después hay mucho más para investigar, pero tendríamos que ir equipo por equipo para hacer una reflexión profunda de qué pasa habitualmente o específicamente en eso. Culturalmente hablando, todos estamos atrapados en esa tensión entre el pasado, el futuro y en este presente, con un cuerpo que va para atrás y va para adelante y tiene que decidir cómo hacer para centrarse en el presente. Y ese es un desafío maravilloso que lo podemos llevar adelante si ponemos como primera determinación todos juntos que estamos acá para crear algo entre todos, no para imponerse uno y el otro someterse a la imposición. En el momento en que uno aparece como alguien que tiene la razón, el otro aparece como alguien que para funcionar se tiene que someter. Así que ahí tenemos que tener mucho cuidado con nuestras pretensiones de tener la razón, de saber cuál es la verdad o de tener objetividad. En los equipos nos encanta decir, lo que yo estoy diciendo no es mi idea, es objetivo, es completamente objetiva mi mirada, y la objetividad no existe. Lo único que existe son apreciaciones más o menos generalizadas. No sé si estoy respondiendo en algo o si estoy armando muchísimo más lío, pero espero de corazón que al menos nos permita abrirnos a más preguntas. Gracias, Marco. Vamos a seguir con Luisa Andreoli, que había levantado la mano hace ratito. Hola, mi Luisa querida. Qué maravilla poder verlos. Marco, impresionante la introducción. Yo siempre te dije que mi sueño es verte presidente, pero me has dicho no, demasiado abuso, así que no, no pierdo la esperanza igual, Marco, querido. Ay, qué Gracias, mi Luisa, gracias. Hermoso verte. De todas maneras, quiero darte una noticia que no sé si es demasiado buena. Nunca un país es dirigido solo por el presidente.
Y hasta el mejor de los presidentes fue tirado abajo por lo que pasaba alrededor. Así que con esto lo que quiero decirte es que necesitamos una conciencia mucho más sistémica y colectiva. En otras épocas eso que tú decías puede ser así. En la época de los emperadores, donde el emperador bajaba la manito así, ¿te acordás del circo romano que hacía así o hacía así y iba derecho a que se lo coman a los leones o le salvaba la vida, lo quemaba simplemente solo moviendo un dedo para arriba o para abajo? En esa época tiene mucho más sentido lo que dices. Entonces ahí sí, ojalá que la gente que tenga cierto criterio ético, vamos a decirlo así, sean nuestros presidentes o nuestros padres. Y ahora sabemos de que ninguno somos fruto puro de nuestros padres, sino más bien de nuestras elecciones. Y cada uno termina teniendo el padre que de alguna manera refleja el nivel de conciencia que tiene. Así que yo voy a reapostar a tu declaración y voy a decir, ojalá algún día tengamos pueblos enteros cuyos gobernantes sean su reflejo y lo que reflejen sean la libertad, la alegría, el servicio y sobre todo la serenidad. Pero para eso tenemos que trabajar con el pueblo entero. No podemos seguir echándole la culpa a los padres de todo. Exacto, Marco. Y vos sabés que motivada por todo lo que, bueno, lo que vos provocás, nos enseñás y nos haces crecer entre todos, llegamos a un momento en que estamos por celebrar un primer Ateneo educativo en una ciudad de Chivilcoy con las comunidades de al lado, en donde van a venir hasta Patricia Sosa, la estrella del rock de Argentina, que Hermosa. se decidió unir, y estoy con susto, Marco, porque viene Patricia Sosa, Fabiana Cantí, los jugadores de fútbol, directores de salud, directores de educación, y quiero que vengas vos, porque yo ahora me quiero poner, estoy asustada. Qué hermoso. Viene también Carlos Gisbard, el director, quien fundó Educación Emocional, y la idea es crear este ambiente en donde digamos qué podemos crear desde cada institución, que va a ser algo distinto, los proyectos que cada chico pueda llevar adelante, incentivar mostrando que algunos límites solo están en nuestra mente, porque hay hasta cooperativas con chicos neurodiversos y con síndrome de Down, y hasta que el contador tiene deficiencias, o esto que uno lo llama especiales. Entonces el sentido es este de inspirar y también de entender que lo que pasa en la educación es un área que se involucra también la salud, porque los chicos, si se los educa y se los contiene mejor, tendrían menos depresión, ansiedad, más contacto con su vocación. Y Marco, estoy un poco asustada. Creo que mi pregunta sería si vos me podés ayudar. La pregunta de este encuentro inició diciendo ¿para qué estamos acá, no? Y en parte la respuesta mía yo creo que es para seguir ayudándome, mejorándome y así servir mejor. Y también escuchar estos mensajes que vos nos transmitías, que yo creo que es el inicio para empezar a ponernos humildes, mostrar una forma de ser, de construcción entre todos, que eso va a ser no algo que uno tiene que mandar y otro dirigir. Pero bueno, por sobre todo esto, agradecer al coaching y a todos estos espacios que creo que son inmensos en el valor que van dejando en cada uno de nosotros. Ok, pero hermoso tu compartir y te lo agradezco, y déjame solamente hacerte una invitación, ¿puedo? No te ubiques como la presidenta del evento. No. De hecho, no voy a hablar, porque ahora hay personas que vienen tan hermosas que creo que los voy a presentar y les voy a presentar que son mis amigos y reflexionar y hablar entre todos, ¿no? Cuando digo que no te ubiques como la presidenta, no me estoy peleando con los títulos, ni siquiera sería hermoso que seas presidenta, pero lo que estoy diciendo es esto. No te ubiques como quien sola tiene que lograr algo. Porque la base del reconocimiento de que todos somos seres que vivimos en sistemas es que todos somos seres que vivimos en relación. Y la base de la relación es la co-creación del futuro. Esa es la base de toda relación. Nosotros somos seres con tradiciones y con memorias y con historias y con historicidad. O sea, no solo tenemos historia, sino que esa historia nos impacta en el presente. Eso se llama historicidad. Pero también tenemos deseos, tenemos sueños, tenemos pasiones, tenemos inquietudes, tenemos preocupaciones hacia el futuro. Entonces, ¿cómo hacemos para poder
alguien puso en el chat por ahí qué lejos que estamos de todo eso cuando yo hablaba de que lo que necesitamos qué sé yo, por ejemplo, políticos o directores o padres que sean reflejos de quienes, de aquellos que sean realmente representantes. Si son realmente representantes, son un reflejo de toda la sociedad, no solamente de su manera automática de pensar. Y si todos nosotros vamos a depositar toda la autoridad en quienes nos dirigen, entonces ellos van a hacer lo que quieran o lo que puedan, lo que sea, no importa, no sé si hay intencionalidad. Lo que sé es que si nosotros seguimos viviendo la vida como si fuéramos niños necesitados de que los padres nos aprueben o nos desaprueben o nos digan qué hacer para luego someternos o rebelarnos, nunca vamos a ser libres. Y la libertad es la conciencia de que la vida es un misterio que necesita ser creado con otros, nunca solos, y que se orienta hacia el futuro, pero con una influencia en el aprendizaje que uno tiene hoy a través de lo que vivió. Entonces con eso lo que digo es, déjame invitarte a esto. En vez de temer el resultado, siéntate a conversar con todos los que quieran un futuro como el que tú quieres, que sea un futuro común, y que tengan que ver con el evento. Y entonces siéntalos a soñar juntos qué podríamos crear juntos, no cómo, sino qué podríamos crear. Deja que el cómo venga a partir de una declaración de intensa alegría común, porque la alegría ocurre cuando uno ve posibilidades hacia el futuro. Y nosotros estamos en una época de tremenda desesperanza, y eso es global. Entre las guerras, entre el COVID y demás, estamos perdiendo la alegría. Y por eso hablamos de que hay más niveles de depresión y que hay más gente que está sufriendo y hay más enfermedad mental y toda esa historia, porque lo que estamos diciendo es, estamos perdiendo nuestra relación con las posibilidades a futuro. Entonces, cualquier evento que hagas, que sea un canto al encuentro, a crear posibilidades con otros. Entonces nunca vas a tener miedo, porque siempre vas a estar sostenida por aquellos con los que se van a apostar o a decidir a crear juntos contigo. Exacto, exacto, exacto. Porque Marcos, gente del INTA y del CREA me decían que podían poner personas a disposición para crear proyectos y yo les decía que no se puede ir a un lugar, imponer un proyecto, que eso tiene que salir de lo que las personas mismas conversen, así se autohuertas y hacer un montón de proyectos que se pueden hacer hermosísimos, pero no de imponer, ¿no? Esto de indagar, ver que ellos tienen como intención e interés de la conversación, ¿no? Por eso lo primero que necesitamos es entrar juntos a una decisión de co-creación. Los seres humanos somos seres que nos relacionamos con el futuro a través de co-crear juntos mundos, espacios de posibilidades. Pero siempre con otros. Y como es siempre con otros, ¿cuándo nos viene el temor? Cuando creemos que va a depender solo de nosotros. Nunca depende solo de nosotros. ¿Cómo hacemos para tener hijos? Pues nunca depende solo de nosotros. Siempre necesitamos un otro para tener un hijo. Ahora, pongan como hijo cualquier proyecto que se dediquen a crear en la vida y van a ver que la base de la vida es la relación con un otro con el que uno se alinea a mirar el futuro y a diseñar un camino. Punto. Todo lo demás es arrojarse a la incertidumbre de lo que sea que venga, sabiendo que uno no entra a la incertidumbre solo, nunca. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Marco, gracias. Te mando un abrazo inmenso, inmenso, inmenso. Un beso. Tunki, por favor, tu oportunidad. Gracias. Sí, buenas tardes, Marco, ¿qué tal? Hola, Sunki. Mucho gusto. Bien, igualmente. Un gusto. Yo quería comentar referente a lo sistémico, que siempre me atrae. Estamos siempre relacionados con otro y con el otro y con todo el mundo. Y en el día de hoy yo empiezo a integrar un espacio de acompañamiento en salud a la diversidad. Y entonces en este grupo que se formó hay un médico, un psicólogo, yo como coach y una asistente social.
Entonces lo que yo noto ahora en este comienzo, que estamos en un grupo. Cada uno tiene su interés particular o privado de acuerdo a su función. Entonces creo que mi deseo es, como coach, empezar a generar las conversaciones para que este grupo se convierta en un equipo y que todos apuntemos a acompañar a las personas que vienen a consultar a este espacio hacia su futuro. Entonces, bueno, con todo lo que ya estabas comentando, creo que la respuesta es generar estas conversaciones todos juntos. Y, Sí, bueno, pero te voy a hacer una personas. invitación puntual, Sunki. Perdóname que te estoy interrumpiendo. Te voy a hacer una invitación muy puntual. Y la invitación es a reconocer de que no hay uno opuesto a la diversidad. Porque lo opuesto a la diversidad, ¿cuál sería? ¿Que somos todos iguales? ¿Existe algún grupo humano donde todos sean iguales? Entonces, no vamos a hacer un equipo para atender a la diversidad, vamos a hacer un equipo para atender a la vida en todas las expresiones que la vida tiene. Y las expresiones de la vida son diversas, las personas son diversas, las historias son diversas, las maneras en las que reaccionan. Tenemos aspectos comunes, tenemos necesidades comunes y tenemos tradiciones culturales comunes. Todo lo demás es diverso. Hasta la manera en que interpretamos lo que nos es común es diverso. Entonces, lo que convierte a la vida en un misterio es exactamente la conciencia de la diversidad. Pero es muy interesante porque cuando yo me planteo, cuando digo yo, me digo cualquiera de nosotros, nos planteamos, vamos a hacer un proyecto sobre diversidad, lo que nos queda por detrás, en el trasfondo de nuestra manera de mirar, es que existen los no diversos. Entonces vamos a trabajar con los diversos como si existiera alguien que no es diverso. Y es muy interesante eso, porque yo te diría, en vez de convertir al grupo en un equipo, los invitaría a todos a sentirse pertenecientes y partes de la diversidad. Y el que diga yo no soy parte de la diversidad, que me explique cómo hace, de qué planeta viene, porque en este planeta todo es diverso. Y los animales lo saben, una vaca sabe que la jirafa o la cebra es una amiga, pero no es lo mismo, son diversos. Ahora, si todos somos diversos, ¿quién es el que se le ocurrió la idea de que hay que trabajar con la diversidad como si existiera un trabajo que no es con la diversidad? A mí me encanta cuando jugamos con el lenguaje así, porque digo, ¿y cuál sería una opción de no trabajar con la diversidad? ¿Trabajar con qué? ¿Con la igualdad? En lo opuesto a la diversidad, ¿sería la equidad o la igualdad? ¿A dónde la vieron? Yo les pido que me la muestren si la vieron, porque yo todavía de los años que la busco ni la encontré. No encuentro dos personas iguales, no encuentro a alguien que real... De hecho, hoy estamos hablando inclusive de cerebros neurodiversos. Porque ya no podemos creer, ni siquiera estamos claros en si existen las enfermedades. Lo que existen son diferentes maneras de adaptarnos a situaciones que no son comunes. Ahora, si yo quiero ser, vamos a volver al emperador, no sé si es el presidente, pero vamos a volver al emperador. Si yo quiero ser el que controla el juego de todos, yo tengo que decir cómo tenemos que jugar, y cuando los demás juegan como yo digo, entonces son normales, y si no, son anormales. Y todos los anormales son una forma de diversos. Ahora los llamamos diversos a los anormales porque les queremos dar como un lugar más amoroso, más empático o más de alguna manera integrado. Pero en realidad eso no es verdad. La ceguera no está en la diversidad, la ceguera está en la pretensión de que existe el no diverso. Y yo, si estuviera en tu lugar, mi querido amigo, yo me sentaría, Sunki, con todos esos del grupo y les diría, bien, quiero que se presenten y me cuenten quiénes son cada uno y yo les cuento quién soy yo. Y luego diría, ¿me puede contar si alguno se encuentra exactamente igual a otro? Bueno, la obviedad es que no. ¿Está claro? No. Así hubiéramos nacido el mismo día y a la misma hora, te juro que tenemos hasta el color del pelo de otra, o de la piel de otra manera. Y si no, tenemos una manera de interpretar la vida que también exactamente no es la misma. Tenemos mucho en común y tenemos demasiado que no es igual. Con lo cual, los invito a que miren que somos todos diversos. Entonces, ¿qué significa hacer la declaración de que vamos a trabajar con diversidad?
¿Qué tal si vamos a trabajar con la vida? Con la curiosidad de abrazar todas las expresiones diferentes que la vida tiene. Cuidado, porque cuando uno se declara en trabajo con la diversidad, está declarando integrar a lo que no es como debería haber sido originalmente. Pero no importa, no vamos a querer igual. Ahora estamos como en el camino de quererlos igual. Y en realidad esa tampoco es la cuestión. La cuestión es darnos cuenta de que en dónde me paro yo como observador cuando yo digo el otro es el diverso. ¿Y yo quién soy? ¿Cómo me llamo yo si el diverso es el otro? Por lo que sea, por el color de piel, por la manera en la que le funciona el cerebro, por la manera en la que reacciona a las situaciones, por la identidad sexual que tiene o por la identidad cultural o racial que tiene. A mí no me importa. Lo que digo es, ¿quién es el que no es diverso? ¿Cómo se llama el que no es diverso? Yo quiero hacer un grupo con los que no son diversos. A ver quién viene. Me encantaría ver quiénes vienen. Posiblemente vengan todas las máquinas y digan, nosotros somos todas iguales, porque somos todas Mac o porque somos todas, no sé, PC. Ok, sería genial. Sin embargo, vas a ver que no son iguales ni siquiera las máquinas, porque tienen contenido distinto, a una le entró un virus distinto a la otra, y además en el funcionamiento de quien la usa tampoco funcionan igual. Ni las máquinas son todas iguales. Parece que la diversidad se nos convierte en algo a temer. Y lo que yo te digo es que si miramos la naturaleza, amigo, no hay cosa más maravillosa que lo diverso que es todo en la vida. En la vida todo es diverso y todo está conectado. Y esa es una paradoja sistémica fundamental. Somos todos diferentes y estamos todos conectados y todos formamos parte de un gran megasistema que tiene subsistemas dentro de él. Sí, por eso digo que me encuentro maravillado por entrar en este mundo, por decirlo bueno, ahora de la vida, de todo, entre nosotros, entre los pares que trabajamos y la gente que vive. Así que bueno, muy feliz de estar. Hermoso, hermoso lo que estás haciendo, hermosa la inquietud, pero entonces lo que te voy a invitar, en serio, yo te invito a que hagan un trabajo entre todos, no para convertirse en equipo, o sí, puede ser para convertirse en equipo, pero que la base de ese convertirse en equipo sea que cada uno abrace su propia diversidad. Solo con los compañeros del equipo, si cada uno puede reconocerse diverso y al mismo tiempo con inquietudes comunes, y al mismo tiempo con necesidades comunes o como con pretensiones de defender lo mismo, vas a ver que lo que van a hacer con los demás es igual. Van a encontrar a otros que también son parte de ese equipo, son distintos, quizás más distintos porque hablan otro idioma, o porque tienen otra biología, o una biología que no es tan común como la mía, o porque tienen otra cultura que no tiene nada que ver con la mía. Pero es muy interesante cuando uno reconoce que detrás de toda diversidad hay patrones que no son comunes, necesidades que no son comunes y sobre todo bases que no son tremendamente comunes. Por ejemplo, somos todos diversos, pero todos necesitamos sentirnos mirados. Todos necesitamos sentirnos reconocidos. Todos necesitamos tener alguna forma de apego a otro. Y cuando digo apego no quiero decir que me agarro y me aferro, sino de contacto o de vínculo con otro. No hay ningún bicho, ni humano ni no humano, que tolere la falta de relación. Nada, ni las amebas. Ni los organismos unicelulares viven solos. Imagínense lo que tenemos muchas células, menos. Exacto, sí. Gracias, hermosa tu inquietud. Mira el lío que armamos, hermosa tu inquietud. Gracias. Gracias, Marco. Gracias, un placer. Gracias, Sunti. Gracias. ¿Quién más, por favor, quiere hacer preguntas? Estamos aquí esperando las preguntas de ustedes en base a este encuentro que tenemos el día de hoy, celebrando el coaching a nivel mundial, la semana del coaching de la ICF. Hay una pregunta de Gabriela Fernández que dice, ¿será que para decir que somos iguales o diversos, solo miramos un aspecto determinado? Seguro que sí. Yo creo que lo que hacemos es que nos abrazamos a nuestras propias tradiciones. Hay una parte
en el juego que estamos haciendo de que diversos somos todos, hay aspectos en donde nosotros vivimos como si fuéramos iguales, y eso tiene que ver principalmente con patrones culturales, con aprendizajes y con tradiciones que las mismas culturas tienen. Entonces, las personas que pertenecen a las mismas culturas y viven en las mismas maneras de mirar la vida, se consideran entre ellos iguales. Pero es bien bonito porque luego, por ejemplo, uno muy tradicional, que además está muy abrazado a su propia tradición, no importa cuál, y tampoco significa que eso esté mal. Por ejemplo, se casa con alguien que considera que piensa como yo, y que es como yo, y que vive como yo, y que tiene mis mismas creencias, y tiene mis mismos valores, y cuando conviven se dan cuenta que son distintos. Tienen distintas maneras de vivir los mismos valores, tienen distintas maneras de sentir cuando los alcanzan y cuando no. Tienen conflictos de diferencia, iguales. La misma cuestión que si me meto en otra cultura y con personas que no tengan absolutamente nada que ver con mi tradición cultural. Lo cual lo que nos dice es que en un nivel muy superficial o en un nivel muy profundo, seguimos teniendo cada uno una relación con una, vamos a decir así, con una condición existencial que nos es única. Y en eso somos diversos. Podemos haber nacido un montón de personas en el mismo país, pero no tenemos la misma experiencia de haber nacido en él. Podemos ser varios hermanos naciendo de los mismos padres, pero no tenemos la misma experiencia de lo que haber nacido en esta familia, y no ha sido igual ser el primer hijo que ser el del medio o el último. Entonces, tenemos aspectos en común, tenemos aspectos de diferencia, creo que son mucho más las diferencias que los aspectos en común, pero nos abrazamos a los aspectos en común para no tener miedo a la diferencia. Y para poder encontrar en aquello, que esta sería como la respuesta más simple, para encontrar en aquello que nos es común una sensación de control o una sensación de que puedo crear sentido con esto, puedo darle sentido a lo que ocurre. Pero el sentido no está en lo que yo conozco, el sentido está en la relación con aquello de lo que me quiero hacer cargo cuando miro el futuro. Ahí aparece el sentido. El sentido no está ni siquiera en tareas específicas. Entonces yo puedo tener como sentido el servir. Y si yo tengo como sentido el servir, yo puedo servir como enfermero en un hospital, o yo puedo servir dando a los niños de comer en un barrio donde no tienen que comer. Y también puedo servir limpiando la calle. Y también puedo servir trabajando reciclando la basura. Todas son formas de servicio. Entonces no tiene que ver con cómo vamos a definir lo que nos conecta, tiene que ver con cómo nos vamos a hacer cargo de quiénes somos o quiénes decimos que somos, y luego cómo co-creamos con otros a través de quienes dicen ellos que son. Es bien bonito ser parte de un misterio, porque no hay control. Y entonces, donde no hay control, el desafío de la relación es el centro del juego. Suerte, la vamos a necesitar. Vamos a continuar con Víctor Alvarado. Mano levantada, Víctor, por favor. Sí, hola, buenas noches. Hola, Marcos, Víctor. ¿cómo estás? Víctor de Muy República bien. Dominicana. Qué bueno, gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, bien. Marco, tengo no sé si será una pregunta, es una inquietud. No tengo claro cómo es el coaching desde una mirada sistémica o con un enfoque sistémico. Wow. Creo que yo tampoco, pero te voy a decir lo que me sale, ¿ok? Yo sé que no esperan que yo diga que yo no sé, pero la verdad es que no sabría qué decirte en este momento específicamente, pero te voy a decir lo primero que me sale con total honestidad. Total, no nos está escuchando nadie, somos solo tú y yo, así como amigos sentados conversando en cercanía. Yo creo que no existe un coaching que no sea sistémico. Entonces, para mí es al revés. No es cómo es el coaching sistémico, sino para mí es qué es el coaching. Y para mí el coaching básicamente es el aceptar con alma y cuerpo de que estamos en este mundo para co-crear la vida con otros. El fenómeno es la co-creación.
Y la propuesta que hacemos para esa co-creación la llamamos coaching. Entonces, si aceptamos que el fenómeno es la co-creación de la vida en todas sus formas, o sea que básicamente el fenómeno de co-crear es poner el foco no en quién soy yo o quién eres tú, sino qué pasa en el medio entre los dos y en quiénes nos vamos convirtiendo en el medio de conversar y relacionarnos, entonces no hay manera de que no sea sistémico. Si tú me preguntas, bueno, pero si entonces todo el coaching es sistémico, ¿cuál es el aporte de la mirada sistémica en sí? Bueno, el aporte de la mirada es que va a ir más lejos. No se va a quedar solo con mirar la co-creación como un aspecto general, sino que va a buscar investigar. Por ejemplo, investigar dinámicas de relación que tenemos entre nosotros. Va a empezar a buscar mirar no solamente el árbol y lo que le pasa con el árbol del lado, sino cómo funciona el bosque si yo me retiro y tomo la distancia suficiente para ver qué interacciones hay en un bosque, que de hecho hay un montón de interacciones visibles y algunas no visibles. Las más interesantes ocurren bajo tierra. Por ejemplo, en la conciencia de que hay algo que conecta la raíz entre todos, que es un hongo, que conecta la raíz entre todo ser vivo en un bosque y mantiene una conversación continua entre todos los seres vivos de ese bosque. Entonces, con eso lo que quiero decirte es, la base del aceptar los sistémicos que somos y de incluir eso en el coaching, implica primero una investigación que nos permita hacernos sensibles a las dinámicas de las que somos parte. Y cuando digo sensibles, no me refiero a tener la sensiblería de caernos o de hundirnos en la emoción, sino tener la capacidad profunda de escucha de qué es lo que está ocurriendo más allá de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, nosotros podemos conversar en intimidad, que creo que es lo que estamos haciendo ahora, sin hablar sobre la intimidad. Y sin embargo, la intimidad está presente como está presente el oxígeno que respiramos. Si no estuviera, no estaríamos aquí. O si se cortara de golpe, se nos acabaría la posibilidad de seguir en la conversación y en la vida. Entonces, tenemos contextos que no están hablados, que no están sobre la mesa y sin embargo son fundamentales en la constitución de quiénes somos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la intimidad no se instala? Bueno, vas a tener algo muy simple, que son todas las maneras en que los seres humanos nos podemos manipular unos a otros. La manipulación es el efecto del fracaso de la intimidad. Es la última batalla a librar antes de alcanzar la intimidad. Y no se preocupen que no es una sola batalla, a veces pasamos la batalla, llegamos a la intimidad y a los 2 días volvemos a la manipulación. O sea que es un ida y vuelta continuo, es como una elipse, ¿no? Se vuelve para atrás, se retrocede y se avanza, se retrocede y se avanza, así vamos, no somos lineales. Y en ese aspecto, cuando yo puedo reconocer cuándo estoy en intimidad y cuándo estoy en algún juego de manipulación, estoy teniendo una mirada que no es sobre lo que me pasa a mí, lo que yo siento, sino sobre quién soy yo en este momento de relación, en este caso supongamos con Víctor, quién está siendo Víctor en este momento de relación, en este caso con Marco, qué está pasando en el contexto alrededor entre Víctor y Marco, pero no solo entre ellos dos, sino entre las expectativas que tienen ellos sobre el futuro, y las expectativas, por ejemplo, o los deseos que tienen todos los que nos están mirando, que son parte del sistema mientras tú y yo conversamos. Entonces tenemos un ojo puesto en lo que nos pasa, pero tenemos un ojo puesto en lo que estamos haciendo juntos. Y tenemos otro ojo puesto en los que nos están mirando y están reflexionando a favor o en contra de hacia dónde va esta conversación. Y tenemos un ojo puesto en la vida en general y en los mundos que ni se enteraron que hoy nos encontramos a conversar, que esta es la semana del coaching y que además existe algo que se llama coaching. Y eso también es parte de este fenómeno. Del fenómeno de que somos todos seres en relación continua en distintos niveles de distintos contextos relacionales. Y en esa cantidad de niveles que se sobreponen uno con el otro, terminamos siendo quienes somos. Y ahí andamos por la vida diciendo yo elijo y yo soy libre, porque no tenemos ninguna conciencia de hasta dónde estamos siendo influenciados. Y si eso le agregamos que gran parte de las influencias no las alcanzamos a ver ni a tiempo, nos pasan
antes de que nos demos cuenta de que nos pasan, como los estados de ánimo, entonces se pone mucho más interesante. Mucho más interesante la observación, porque ya no nos enfocamos tanto en qué estamos diciendo, sino en hacer silencio para ver qué hay cuando nadie dice nada. Y cuando nadie hace nada, en presencia de qué estamos, y ahí aparecen las bases de las relaciones entre nosotros. Por ejemplo, las conversaciones que tenemos en forma automática. Por ejemplo, las reacciones corporales que tenemos al decir de uno o del otro, o a la memoria que se dispara mientras estamos conversando. Somos seres maravillosamente paradójicos, porque estamos siempre no tirados, sino tironeados, eso quise decir. Estamos siempre tironeados por aspectos que parecen opuestos, pero en realidad son complementarios. Por ejemplo, la experiencia individual con la experiencia de la relación. Entonces la gente cree que mirar sistémicamente es dejar de mirar el aspecto individual y mirar solo la relación. No existe la relación sin el aspecto individual, y no existe el aspecto individual si no existe la relación. Es como tratar de mirar el pájaro y el nido sin el árbol, y tratar de mirar el árbol donde el pájaro tiene el nido, se reproduce, tiene sus bebés y los hace crecer sin mirar el contexto alrededor de los otros árboles y de la cantidad de animales que hay, también los que se van a comer a los pajaritos. Y en donde esa mamá saca para darle de comer a la cría. Para poder entender cómo funciona, tengo que incluir todo lo que ocurre, todo, inclusive las épocas del año. Entonces mirar sistémicamente es dejar de mirar solo lo individual, pero incluir a lo individual la relación con el otro y la relación de estos dos con todo lo que pasa alrededor, incluido las memorias de lo que ya pasó y las pretensiones de lo que quieren que pase. Así que la mirada sistémica lo que hace es poner conciencia sobre la complejidad. Y si ustedes me preguntan qué es lo primero que genera, es una enorme sensación de silencio. Cuando uno empieza a mirar todas las capas que tenemos que tener en cuenta para poder entender algo, mamma mía, en vez de opinar, te dan unas ganas bárbaras de hacer silencio y volver a observar. Porque seguro que me estoy perdiendo algo. Bueno, ahora no sé si te confundí del todo, mi querido Víctor, pero si así fuera, bienvenido también. Excelente. Gracias, Marco. Julieta Parras. Levanta la mano acá. Hola, Juli. Bueno, se me ocurrió cuando estaban hablando, se me presentó la película Avatar y me pareció como muy interesante, ¿no? En esto de la diversidad, lo individual y cómo estamos todos conectados. Claro. Y nada, quería compartir eso porque Hermoso. lo cierto es cuando yo tengo la idea, se me presentó así visualmente en esto de los seres diversos, porque eran diversos realmente, y esta cosa de la conexión que vos hablabas del bosque, de cómo se conectan con la planta, como hongo, con el animal que se enganchaba en la cola y se conectaba con... y la verdad que me parece, no sé si sirve, pero me pareció como muy gráfico en esto de lo que estaban diciendo todos, en que digamos, esto de la diversidad, de que no hay manera de que nada sea igual, que lo único que podría relacionar yo como igual, capaz que me equivoque, pero es que somos seres humanos, fin. Hasta ahí. Claro. Es lo único de que podría encontrar del común. Algo que sí somos iguales, somos seres humanos, fin. Claro. Y nada, y quería compartir porque me visualicé la película y me encantó. La verdad que me fue como gráfico en lo que estaban hablando. Hermoso, Nada, hermoso. Yo lo voy a poner de esta manera porque me está provocando algo lo que estás diciendo. La película también me encantó. Me dio mucho enojo todos los militares que fueron a romper esa belleza del lugar, porque es la sensación de que eso es una metáfora de lo que hacemos con la naturaleza en general. El año pasado hemos perdido casi el 30% del Amazonas en la deforestación, y la única respuesta que dio Brasil fue: es nuestro país y hacemos lo que queremos.
Y esto no lo digo en contra de Brasil, lo digo como poniendo la condición básica de la ceguera colectiva que tenemos sobre la conexión, que es lo que estás trayendo, Juli. Y creo que la conexión, yo lo voy a poner de esta manera. Somos todos diversos, como bien dijiste, y de alguna forma estamos todos conectados, no solo entre nosotros, sino también con la naturaleza de la que somos parte. No nos pertenece, sino nosotros le pertenecemos a ella, nos guste o no, ella es la que crea las condiciones y nosotros entramos dentro de esas condiciones. Las respetemos o no, podemos discutir un rato de eso en algún momento. Pero lo que digo es, para que se dé una conciencia sobre esa conexión, nos tenemos que sentir seguros. Los seres humanos, cuando nos sentimos seguros, somos los seres más amables, más inteligentes, más adaptables y más amorosos, o amables en el sentido de tener habilidad para amar. A eso me refiero entonces con amorosos o empáticos. Cuando los seres humanos nos sentimos inseguros, rompemos la conexión y entramos en una relación de pretensión, de defensa ante las amenazas, ante amenazas que pueden ser reales y muchas veces no lo son, que verdaderamente se convierten en nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es la desconexión. ¿Por qué nuestro mayor problema es la desconexión? Porque nuestro mayor problema es no crear las condiciones para sentirnos seguros. Y los seres humanos, por ser tremendamente vulnerables, desde el comienzo de la vida somos muy vulnerables. Miren un bebé, y así como un caballo cuando nace a las 4 horas está mamando para poder comer de su mamá, y a la mediodía de haber nacido ya está intentando ponerse de pie y caminar. Eso que a él le lleva básicamente medio día, a nosotros nos lleva más o menos unos 3 años. Y a los 3 años, que más o menos ya caminamos y pareciera que tuviéramos cierta individualidad, ustedes van a decir, pero ¿qué individualidad tiene un bebé de 3 años? No tiene ninguna. Bien, entonces, ¿cuándo ubicaríamos la individualidad para un ser humano? Y bueno, algunos dirían más o menos los 18, los 20. Y después ponemos a mirar y decimos, bueno, pero yo conozco uno que tiene como 35, vive con los padres, no sabe trabajar, no se siente seguro de nada. Con lo cual no podríamos poner la individualidad en ningún aspecto de la vida, sino en la cantidad de condiciones que hay que crear para que eso se dé. Ahora, si nosotros no nos sentimos seguros, no vamos a crear las condiciones para la conexión. La conexión es la confianza. Y la confianza es el contexto emocional de cualquier co-creación. Nosotros co-creamos porque somos capaces de sentirnos seguros con otros, entonces de confiar en otros. Si no se da esa confianza, al menos en forma mínima, no podríamos tomar un taxi. No podríamos salir a la calle. De hecho, parte de eso se puso bastante en juego con la pandemia y con el miedo a la enfermedad. Y hay gente que no ha salido de su casa 2 años enteros por miedo a enfermar o a morir. Entonces, con esto lo que digo es, esa conexión de la que hablaba Julieta, que tiene que ver prácticamente con la confianza, con el aprender a confiar y con el poder mirar la confianza como fenómeno de la relación, va a terminar provocando que los seres humanos entremos en sintonía entre nosotros. O sea que cuando la confianza y la conexión se instalan, lo que sigue es hacer contacto y entrar en sintonía. Y en esa sintonía es en donde pareciera que somos todos iguales. Y en realidad, lo que hacemos es entrar todos en la misma frecuencia de inquietud, de escucha, de deseo, de compromiso. Entonces, en el compromiso o en el futuro que queremos mirar, somos iguales. Empezamos a desear los mismos escenarios, empezamos a tener las mismas inquietudes, a defender los mismos valores y hasta las mismas prácticas. Y ahí sí, somos iguales. Somos iguales como posibilidad a través de lo diversos que somos, pero lo que nos iguala es sentirnos seguros. Entonces, entrar en confianza y hacer conexión. Y esa conexión, entonces, luego nos permite entrar en sintonía. Vayan para atrás y miren que si no nos llegamos a sentir seguros, se nos cae la intimidad y volvemos, como hablamos hace un rato con Víctor, a todo aquello que podríamos entender como manipulación. La manipulación son las dinámicas sistémicas que revelan o develan que no me estoy pudiendo sentir seguro. Pero en vez de hablar de no me siento seguro, empezamos a manipularnos entre nosotros, y ese es el verdadero problema que termina afectando a la relación con el otro y entonces también conmigo mismo, ¿no? Bueno, no sé si le embarré peor, Juli. Era más bonito lo que dijiste sobre Avatar,
y era bastante más simple el ejemplo, pero bueno, nada, quería compartirte lo que me provocaste con el ejemplo que trajiste. Ya han prometido por ahí que viene Avatar 2, por favor que venga, porque me encantaría, pero me encantaría ver cómo sigue esa historia. Gracias, gracias, Julieta. Gracias, Marco. ¿Quién más quiere hacer una pregunta, Marco, en base al tema que tenemos para el día de hoy? ¿Quién se anima? No hay nadie seguro, Marco. Ok. Nadie quiere preguntar. Está bien, podemos hacer silencio un ratito, no se preocupen. Pero me parece que Marta levantó. Marta. ¿Sí? Marta. Voy a aprovechar este momento. Cuando yo decidí certificarme como coach, tenía una duda bien grande y era, yo no quiero ser un coach más. No quiero, que era una demanda muy fuerte. Y luego decidí hacerlo porque investigué, me recomendaron y me gustó la idea. Pero fue para consumo personal, profesional y eso. En pandemia, yo me ofrecí como voluntaria para sesiones de coaching por los procesos que estaban llevando algunas empresas. Y luego yo dije, pero es que esto me gusta mucho. Es que me llena de energías. Cuando salía de las sesiones, estaba con una energía me sentía como plena. Y luego entonces yo me pregunté, ¿será que esta inclinación por servir, esta inclinación no es casualidad? Que tanta gente estemos aprendiendo del coaching y que nos guste y que podamos tener horas y horas aprendiendo y que continuemos con ese aprendizaje y ponernos al servicio y estar aquí un lunes en República Dominicana son las 8 con esta energía. ¿Será que esto es casualidad o esto es algo? Esa es mi perspectiva. Qué bonito, qué bonito. Qué bonita, Marta, tu reflexión. No tengo la menor idea qué será lo que nos hace tener energía hasta ahora, cuando ya me imagino que la mayoría habrá pasado como yo un largo día de actividades, trabajos y demás, pero sí te voy a decir mi sospecha. Mi sospecha es que cuando nosotros nos sentimos conectados con otros, la energía empieza a compartirse entre las personas. A veces no son solo las personas, cuando uno va caminando por un bosque le pasa algo muy parecido. Si se abre al poder, si no solo camina, sino si se abre a lo que está ocurriendo alrededor, los mismos seres vivos que tiene alrededor también le comparten la energía que tienen. Y eso es algo que nosotros rara vez nos damos cuenta. ¿Y por qué digo que rara vez nos damos cuenta? No nos damos cuenta de que nosotros somos, vamos a decir así, pares sistémicos de la vida en general. Si ustedes miran los árboles, por ejemplo, ¿qué hace un árbol? Un árbol toma. Básicamente, lo que toma es el dióxido de carbono que anda dando vuelta en el aire y lo convierte en oxígeno y larga el oxígeno para afuera. ¿Qué hacemos nosotros? ¿De qué vivimos nosotros? Tomando el oxígeno que anda dando vuelta por el aire y expulsando dióxido de carbono, con lo cual nosotros somos nuestra pareja fundamental complementaria en la vida, son los árboles, y nosotros necesitamos oxígeno y ellos necesitan dióxido de carbono. Y nosotros somos fábricas de dióxido de carbono y ellos son fábricas de oxígeno. Vamos a abrazar un árbol, por Dios, en vez de cortarlo. Si básicamente de ellos dependen de nosotros para vivir. No solamente de nosotros, porque hay otras formas de producir dióxido de carbono, pero dependen en parte de nosotros, y nosotros dependemos literalmente de ellos. Nosotros sí literalmente dependemos de ellos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que la vida está interconectada. Entonces tenemos experiencias individuales que ocurren a través de interconexiones que tenemos entre nosotros, y que además tienen que cumplirse ciertas condiciones. Por ahí Delis preguntaba si existen leyes sistémicas. Yo creo que lo que existen, pueden llamarlo ley si quieren, a mí la palabra ley me lleva para otro lado, pero creo que lo que existen son condiciones que se tienen que dar, así como se tiene que dar el oxígeno para que uno pueda respirar, y si uno le quita a la vida esa condición, la vida se interrumpe, tan simple como eso. Hay condiciones que se tienen que dar, y en los sistemas hay condiciones que son básicas. Una de las condiciones básicas de todo sistema humano y no humano, o sea, de todo sistema vivo, es el pertenecer. Es la vivencia de sentirme en contacto y que pertenezco.
Todo aquel ser que se siente no perteneciente, o que además no solo se siente, sino que además efectivamente, por ejemplo, recuerden los griegos que cuando querían castigar a alguien, no lo castigaban quitándole la vida. No existía la pena de muerte. Tenían una pena que era peor que la de muerte. Era la exclusión. Y como vivían en ciudades muchas veces amuralladas para defenderse de los ataques, imagínense lo que es abrir semejante de esos portones que tenían ellos, que eran básicamente una estructura enorme donde la ciudad ocurría adentro, y decirle a alguien fuera, y aquí ya no puedes entrar más, y te vas a vivir al bosque. Esa forma de exclusión es entendida como peor que el morir. Porque además tampoco sabemos cómo es la muerte. Posiblemente la muerte no sea nada más que hacer contacto con otros, o con otras situaciones, o con otros, o hacer contacto con la vida en general. Nadie sabe cómo es la muerte, pero nadie puede decir que la muerte es la pérdida de todo contacto. La verdad es que no lo sabemos. Particularmente no es en lo que creo, absolutamente no. He tenido alguna experiencia por ahí, y por lo menos en mi experiencia hay contacto mucho más profundo en la muerte que en la vida, porque en la vida todavía tenemos muchas dificultades para dejar fluir el contacto natural que debería ocurrir entre nosotros, porque no nos sentimos seguros, no creamos las condiciones para la seguridad. Pero más allá de eso, la pertenencia es una condición fundamental como básica para poder mirar cómo funciona un sistema, y cuando vos tenés personas que se sienten excluidas, automáticamente se convierten en problemas adentro de los sistemas, o empiezan a tener problemas de relación, o empiezan a enfermar. La enfermedad en muchos aspectos es una expresión biológica de una exclusión previa. Pero no termina en la pertenencia. La pertenencia tiene que llevar a otro aspecto, que es la posibilidad de que uno pueda tener un cierto orden jerárquico para funcionar, porque no podemos hacer todos todo al mismo tiempo. Tenemos que poder poner cierto acuerdo de quién va a hacer qué cosa, y además tenemos distintos momentos de vida. No es lo mismo tener 6 meses de vida que tener 60 años. Y no es lo mismo lo que tiene para ofrecer a alguien de 15 años que alguien de 2 años. Son distintas maneras de estar en la experiencia del estar vivos. Entonces podemos hacer interacciones donde nos ofrecemos nos hacemos diferentes regalos. Eso crea jerarquías. Y porque crea jerarquías, nosotros a la vida la tomamos de otros, que son los que se encuentran entre ellos para dárnoslas. En este caso los padres. A veces no solo los padres, los médicos, el laboratorio, algún tubo de ensayo, alguna cosa que se tuvo que hacer en el medio porque el proceso natural falló. Pero básicamente hay conexiones y relaciones, por lo menos como mínimo entre 2 o entre varios más, para que una vida se pueda dar, para que una vida se pueda expresar. Eso significa que cuando la vida se expresa, cae dentro o es arrojada dentro de un lugar en particular, en una época, supongamos en una familia. Entonces no es lo mismo ser hijo de una madre soltera, no es lo mismo ser un hijo adoptado, no es lo mismo ser un hijo de 2 padres que no esperaban tener hijos, no es lo mismo ser un hijo de 2 padres que hace años que esperan y anhelan tener un bebé, no es lo mismo ser padres de una mamá y un papá que lo que quieren es un varón y nació una nena, o de una nena y nació un varón. Hay muchos aspectos que tienen que darse como condiciones para que esa pertenencia en juego a esa jerarquía lo que provoca es un movimiento a la vida y un bienestar adentro de la vida. Y como si esto fuera poco, después tiene que haber equilibrio. Y ese equilibrio, como condición fundamental, se tiene que dar en el intercambio. Nosotros no solamente somos seres que pertenecemos y ocupamos un lugar dentro de los sistemas que habitamos, sino que también intercambiamos entre nosotros. Y entonces intercambiar significa que alguien va a tener que dar y alguien va a tener que tomar. Entonces, de repente, si la mamá y el papá son los que dan, el bebé tiene que poder disponerse a tomar, porque si no toma, las mamás en sala saben perfectamente lo que ocurre cuando un bebé no quiere, por ejemplo, comer. Y entonces la mamá sabe perfectamente el dolor que le provoca a ella cuando su bebé rechaza inclusive el pecho y no se deja amamantar. Entonces empezamos a tener condiciones que son fundamentales, que no solamente van a ser, sí, claro, Lina Bell, son las órdenes del amor de Hellinger, no solamente es eso. Hay un paso más además de lo que trajo nuestro querido Bert, que fue un gran maestro para mí. Y es que hay una relación no solamente entre pertenencia, equilibrio y jerarquía, sino también hay una relación con la aceptación de la vida como es. Y podríamos decir que la base de todo proceso ordenado de relación es la capacidad que tenemos para aceptar
la vida que nos toca, en el lugar que nos toca, en el momento en que nos toca, con las condiciones que se dan, y en esa aceptación es que uno puede impulsarse con otros al desarrollo. Y esto es fundamental. Esto que estoy diciendo en este momento es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas que no logran aceptar el mundo de posibilidades al que son arrojados, porque somos arrojados. Uno no tiene antes de venir que alguien le diga, o por lo menos que sepamos que es así, bueno, mira, vas a nacer, y que uno diga, ay, bueno, pero a mí me encantaría nacer en Nueva York, porque me encanta Nueva York, o yo he visto que otros que estuvieron por ahí les encantó, o que alguien diga, no, a mí me encantaría nacer en Oriente, porque me gusta mucho cómo se visten, y la manera en la que tienen creencias. No. Te toca donde te toca. Los italianos dirían, esto es una tómbola, sos arrojado a un lugar, te guste o no, a una familia, te guste o no, con las condiciones que venga, te gusten o no, y la capacidad que tengamos para poder aceptar ese arrojo va a ser el contexto fundamental para la capacidad de creación y de, vamos a decir así, de desarrollo y de profundidad que le podamos dar después. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si aceptamos? No me lo preguntaron, pero se los voy a poner igual. Porque la base de la aceptación real y profunda de cualquier aspecto en la vida es una emoción que puede también ser un estado de ánimo y se llama gratitud. Básicamente, lo que hace que nosotros seamos seres que nos podamos desarrollar en bienestar y en capacidad de servicio y en capacidad de contribución, empieza en el agradecimiento al recibir la vida como regalo. Porque a todos nos ha sido dada la vida gratuitamente. No dije que es gratuito vivirla, es carísimo vivirla. Lo que digo es que más allá de lo caro que es vivirla, el haberla obtenido fue gratuito. Nadie se le cobró nada, ni se le tomó un examen para decir a ver si se merece que esté vivo. La vida decidió que el merecimiento lo tenemos desde el comienzo. Después nosotros decidimos entre nosotros, bueno, a este lo tendrían que haber dado porque mira la cara que tiene, o mira lo que hace, no se merece ni siquiera estar vivo. Y empezamos a hacer esas cosas extrañas entre nosotros, que solo las hacemos nosotros porque tenemos lenguaje. Hasta ahora no hemos visto un animal decirle a otro animal, yo no entiendo, una cebra que diga no entiendo cómo existe la vaca. No, conviven sin problema, básicamente, y se ponen al servicio uno del otro para darse de comer y para prestar la vida para que el otro tenga alimento. Hasta en eso son capaces de interactuar. Así que a donde hay gratitud y aceptación, donde hay aceptación, comienza la primer condición de base para que todas las otras condiciones se den. Donde no hay gratitud, empezamos a caer en picada de cabeza, de arriba, tipo bola de nieve, y se va haciendo cada vez más grande mientras más tiempo pasa. Gracias, Marco. María Barroco, está levantando la mano. María, corazón. Hola. Hola. Yo quería preguntar, ¿cómo sé yo, cómo puedo distinguir, por más que tenga un buen corazón, cuándo estoy manipulando y cuándo estoy coordinando acciones? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Muy buena pregunta. Ok, entonces, hoy, ¿hasta cuándo tenemos? Porque también está como 1h30 para responder, pero lo voy a tratar de hacer cortito. Última pregunta. Esta es la última. Esta es la última. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, además nos tiene que servir de cierre, María, así que vamos a ver cómo podemos hacer una respuesta que nos sirva a todos y de paso sirva de cierre. Pero es una muy buena pregunta. Entonces, primero, vamos a ponerlo esto como primera condición. La manipulación es un juego social. Juego social significa que tiene roles. Todos los juegos tienen roles. Y roles significa que uno toma cierta postura adentro de la relación que no es abierta y que no es flexible. O sea que yo tengo que cumplir con cierta condición dentro del rol y no me puedo mover de ahí. O sea que la primera condición de la manipulación es la rigidez. Donde hay rigidez hay dificultad para escuchar, porque yo no puedo escuchar fuera de lo que mi rol me permita escuchar. Te lo voy a poner como ejemplo. De hecho, la primera investigación que se hicieron sobre los juegos sociales de manipulación son sociales. Nadie nace... nunca hubo un médico que diga cuando nace un bebé,
varón 3 kilos 200, manipulador, ¿está claro? Eso viene después, eso viene como parte del aprendizaje que hacemos a través de cómo hacemos para adaptarnos a la vida de relación con otros. Pero básicamente hay 3 juegos y después se desprenden distintas versiones de esos 3 juegos que se combinan entre ellos para crear la manipulación. Uno es que uno manipula sintiéndose menos que el resto y pidiéndole al resto que se haga cargo de uno. Y ese juego se llama el juego de la víctima. ¿Existen las víctimas? Sí, sí existen las víctimas. Si tenés un niño que viene a un adulto y le hace daño, ese niño es víctima del adulto. Con lo cual, existe la víctima donde existe un juego de poder que no es parejo. Si viene un ladrón con un arma y me dice, o me da el dinero, o yo le pego un tiro en la cabeza, yo estoy siendo víctima del poder o de la fuerza que tiene el otro sobre mí, sobre todo con el arma que tiene en la mano. Y peor si estoy en un cine y entra este señor trastornado, enojado con no sé quién, y entra a dispararle a todo el mundo. Y que además ni me entero yo que está ahí hasta que me pega una vara en el cuerpo. ¿Existe el ser víctima? Sí. Con lo cual, no existe la condición de que toda persona se pone en víctima. Entonces, cuando la víctima es un juego de manipulación, cuando lo que yo quiero es usar mi sufrimiento como una forma de hacerlo culpable al otro de lo que me pasa. Por ejemplo, cuando yo quiero que el otro me dé algo, o me diga algo, o me responda lo que yo quiero que me responda a mis pedidos, por ejemplo, y no le voy a aceptar que me diga que no. Entonces no hay una conversación de co-creación. Entonces, primera parte de la respuesta a tu pregunta, la manipulación ocurre cuando no hay co-creación. Hay una especie de tironeo donde yo te voy a llevar a donde yo quiero que estés y vos vas a tratar de zafarte de lo que yo te estoy haciendo. A veces te lo voy a hacer directamente y a veces te voy a hacer como... Por ejemplo, imagínate un vendedor manipulador, que eso lo hemos visto un montón de años, van a hacer un montón de estrategias para hacerte creer que necesitas lo que el otro tiene para venderte. Hasta que en un momento caes en la sensación de que debe ser verdad porque el otro te convence porque tiene una gran capacidad para decir lo que quiere decir y terminas comprando algo que no usaste nunca más en la vida. ¿No? ¿Ustedes conocen a alguien, algún vecino que alguna vez compró algo que después lo dejó tirado por ahí porque nunca más lo usó? Porque lo compró con la emoción que le generó el acto de la venta, no con la necesidad en serio de necesitar eso. Entonces, una posición es ponerse en víctima, que sería básicamente manipular desde la culpa. Siempre las condiciones de la manipulación llevan emociones muy dolorosas por detrás, que también son emociones sociales. Una es la culpa. Y va de la mano de la víctima. La otra es tratar de que hagas lo que yo quiero. Entonces te vas a dar cuenta de que estás manipulando porque no le vas a dar al otro libre albedrío. El otro va a hacer lo que vos querés que haga, por las buenas o por las malas, pero se va a tener que someter a tu necesidad. Punto. A veces una necesidad con un argumento tremendamente bien elaborado de que las madres en general, los padres también, lo que pasa es que no somos tan desarrollados emocionalmente, pero las madres tienen altísimos niveles de manipulación con los hijos, con un nivel de inteligencia extraordinario. Extraordinario. Por ejemplo, las madres tienen frío y le piden a los hijos que se abriguen. Voy a decir, pero ¿no le preguntás primero al chico si tiene frío? No, 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 no. Hace frío. Y después que no me venga resfriado o con una gripa y yo tengo que dejar el trabajo o hacer lo que tengo que hacer para ocuparme de él, que en realidad lo que hace es que no hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Entonces básicamente no es una toma de conciencia, sino vas a hacer lo que tenés que hacer porque yo no aguanto más trabajo. Eso es manipulación. Entonces el otro se abriga con mi frío. Entonces, condición, ¿qué es un suéter? El suéter es una prenda que usan los niños cuando las madres tienen frío. Anoten eso, es muy importante. ¿Ok? Segunda condición fundamental de la manipulación es que uno lo que va a hacer es meterle miedo al otro. Con lo cual, donde hay culpa y donde hay miedo, miedo en el sentido de hacerte sentir miedo, como el ladrón que te apunta con el arma, eso es pura manipulación. Porque manipulación significa meter la mano para que el otro se sienta torcido a tener que hacer lo que uno necesita. Siempre
se acaba la co-creación. Si hablamos de que la vida es co-creación, la manipulación no es co-creación. En la manipulación vamos a hacer lo que yo digo porque yo lo digo, punto. Con lo cual la manipulación es un juego de poder. Cada vez que decimos que la vida son juegos de poder, lo que estamos diciendo es que son juegos de manipulación. Entonces no vamos a co-crear nada entre nosotros, sino que vamos a ver quién gana, vamos a ver quién tiene el arma más grande, vamos a ver quién tira la bomba más grande, vamos a ver quién tiene la ayuda más grande o la menos, y así vamos a ganar las guerras, como si las guerras se pudieran ganar. Si la vida es co-creación, la guerra no la gana nunca nadie. Hay alguien que pierde más y hay alguien que pierde menos, pero siempre pierden los dos, porque desde el comienzo lo que ya se perdió es el contexto de la co-creación, que es básico para vivir. Hablamos de la víctima, el que mete miedo se llama perpetrador o a veces se llama controlador, porque lo que va a buscar es eso, exactamente eso, ¿no? Me dijiste que venías a las 7, son las 7:05, quiero saber qué hiciste los 5 minutos en donde no estuviste acá conmigo en casa. Entonces no te estoy preguntando por una preocupación que tengo sobre lo que te pasa, te estoy preguntando por una preocupación que tengo sobre vos mintiéndome o no haciendo lo que quedaste conmigo. Ahora miren la cantidad de educación que nosotros tenemos en las instituciones basada en la manipulación. Saquen una hoja que se viene el examen sorpresa. Todo eso es manipulación. Porque lo que estoy haciendo es buscar lo que el otro no sabe, no lo que aprendió. Y cuando lo que yo quiero es denunciar lo que el otro no aprendió, lo que no sabe, yo estoy usando una figura y un lugar de poder en vez de crear una relación donde los dos podamos estimular el aprendizaje. Ya hablamos de la víctima y del perpetrador, que además se dan fuerza entre ellos, porque el perpetrador le va a dar miedo a la víctima y la víctima le va a hacer sentir culpable al perpetrador. Ahora imagínate que si ese fuera un padre y una madre, alguno de los hijos va a asumir los dos lugares y los va a integrar. Y va a ser víctima y va a ser perpetrador al mismo tiempo, y ese es el más peligroso de todos, porque es el que puede manejar la culpa y manejar el miedo a la misma intensidad y ponerse en salvador. El salvador es el más peligroso. ¿Por qué es el más peligroso? Porque el salvador lo primero que va a hacer es que va a detectar, por ejemplo, el primer varón más grande de la casa, que ve que el padre la trata mal a la madre, y entonces él va, se enfrenta al padre para defender a la pobre madre, que es una víctima, y después de que la defiende, le pide cosas a las cuales ella no se puede negar. Porque viste que yo ya te defendí de papá. Entonces ahora quiero que me prestes el carro, que me des dinero para salir el fin de semana y permiso para irme con mis amigos y volver a cualquier hora. Cuando le dices, no, tú tienes 14 años, no vas a ningún lado, y menos después de la 1 de la madrugada. Ah, ¿no? Con todo lo que yo hago por vos y así me vas a pagar. Y entonces, el salvador juega en víctima, se pone en víctima y después te ataca para que tengas miedo. Está bien, no me des, no tengo ningún problema. Deja, olvídame y pega la vuelta. Todas las canciones de Pimpinela son expresiones de manipulación entre esos dos, que además son hermanos y funcionan como pareja. Es una cosa extrañísima. Entonces, pero bueno, por lo menos ellos hicieron dinero, lo cual por lo menos en algo la ganaron. Ahora, en general, salen muy mal los juegos de manipulación todos, porque lo que hacen es reventar la co-creación. Donde no se da la co-creación, no se dio la intimidad. Y donde no se da la intimidad, se instala la manipulación. Donde se instale la manipulación, vamos a terminar en soledad. En el mejor de los casos, vamos a terminar en soledad. Y donde se instale la soledad, se cayó la pertenencia, se cayó la jerarquía, donde yo tengo en quienes apoyarme y otros se apoyan en mí, y se cae el equilibrio entre el dar y el recibir, que son los tres fundamentales para poder entrar en aceptación. ¿Por qué se caen? Porque ya se cayó la aceptación. Donde se cae la aceptación de las condiciones de la vida, todo lo demás no se puede instalar. La vida nos es regalada con una sola condición, de que la aceptemos con lo que trae. Y la vida es fácil recibirla, pero es un trabajo de la vida, entero de toda la vida, al aceptarla. Así que nos vamos a ir con éxito si algún día la logramos agradecer. Y se van a dar cuenta de que la lograron agradecer porque nos hemos dejado de quejar sobre ella. El día que se termine la queja, ese día vamos a conocer qué es lo que realmente, de qué se trata realmente el amor.
Y ojo, el amor no es solo una emoción, es la expresión más pura de la intimidad en un sistema. Y la tienen todos los seres vivos, no solo nosotros. No sé si te contesté, María querida, no sé si te contesté. Sí, sí. Aquí estoy. Sí, ella dice que sí, Marco. Oh, gracias. Ok. Bueno, Marco, en nombre de ICF República Dominicana, de ICC y de ADO Coaching, te damos las gracias por este banquete. Tenemos 1 hora y media conversando contigo y llenándonos espiritualmente también, emocionalmente, de todo esto que has compartido con nosotros. Gracias. A los que están aquí, los quiero invitar a que mañana se unan al capítulo de ICF República Dominicana. Tendremos un evento, un panel de Rentabilizando el Coaching. Y estarán compartiendo historias de éxito Austarti Peña, Darly Solís y Jaime Lascarro de Colombia. Y el jueves estaremos junto con ICF Brasil sobre cultura de coaching en las organizaciones, hablando con 2 empresas, TD Bank y Tata Consulting, que incorporaron cultura de coaching en sus organizaciones y se ganaron el premio que ICF tiene, Prisma. Así es que, Marta, por favor, si me ayudas por ahí para que pongas el link para los que quieran unir a esos 2 eventos, pues los esperamos. Marco, gracias. Tere, Tere. Gracias, Teresa. Gracias por apoyar siempre al capítulo de ICF en República Dominicana. Gracias, Marco, de verdad, de corazón. Ha sido una noche para mí, yo me imagino que para todos por ahí, hermosa, hermosa. ¿Y dónde estará Franchi? Que no lo veo. Levanta la mano. Porque Antonia se tuvo que retirar. Pero nada, gracias a todos por haber estado aquí. Por haber estado aquí, 3 asociaciones unidas en una conversación con Marco Leone. Así es que, gracias, Marco. Ya sabes, te vamos a volver a invitar. Cuando quieran. Contamos con tu sí desde ahora. Claro que sí, cuentan con eso, absolutamente. Pues gracias, de corazón, gracias a ustedes por la confianza, por el amor con el que se dedican a servir a todos en el capítulo y fuera del capítulo también. Gracias por abrir las puertas de la casa tan hermosa que tienen. Gracias de corazón, Nancy y Franchi, gracias a mi querida Tere, gracias siempre por ser como la linterna que va marcando el camino donde vamos a pisar luego. Así que gracias por estar siempre en disposición y en amor a todos. Así que a todos los que están acá, les voy a hacer una última invitación. Cuando cierren el Zoom, fíjense si tienen algún ser vivo alrededor, vayan, denle un abrazo y sepan, así sea, un ser humano, un gato, un árbol o lo que tengan, que toda la vida es co-creación todo el tiempo. Así que dense el regalo de ser parte de la relación con lo que sea que tengan cerca. Gracias, les mando un abrazo y seguro nos volvemos a encontrar pronto. Gracias, gracias. Bueno, ya saben, los esperamos en las otras actividades.